campo, pero justamente hablemos con Ariel Tejera, consultora agrícola, cómo está la situación del campo, sobre todo maíz, y qué va a pasar con la soja. Ariel, bienvenido. ¿Cómo estamos, Santiago? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, vamos a los tres rubros importantes para tener en cuenta. ¿Qué está pasando con el clima para nuestros cultivos? Bien, bueno, la verdad es que veníamos todo dispuesto, ¿no? Para un campañón, sobre todo en maíz, en soja también. Venimos de una muy buena campaña de trigo. Y bueno, en estos momentos claves, ¿no? De inicio de cosecha, empezamos a tener bastantes lluvias en el centro del país, en zonas de Buenos Aires y también en el norte. Y bueno, todo esto impuso algunas demoras en el inicio fuerte, ¿no? De la cosecha. Había empezado ya a cosecharse un poco lo que era el maíz, que inicia un poquito antes que la soja, por allá por marzo, principios de abril. Y bueno, y cuando estábamos todos bueno, esperando que la soja entrara con fuerza, empezó a llover, empezamos a tener bueno, algunas zonas inundadas. Por ejemplo, el norte del país está bastante complicado. En el centro se pudo avanzar. Al jueves pasado el avance nacional a más o menos de un 20%, cuando a esta altura suele ser del 40 o del 50%, es decir que el ingreso de la cosecha viene siendo un poco más lento de lo normal. Así todos hablamos de que, bueno, por suerte la liquidación de divisas está quedando de una forma eh, bastante buena o aceptable, pero la realidad es que estamos cosechando a un ritmo un poco más lento, con Claro. bastante. El productor quiere entrar al campo apenas tiene un poco de sol y empieza a secar. Y los pronósticos, lamentablemente, para el cierre de esta semana vuelven a dar lluvias para Buenos Aires, para el centro del país, para el norte. Y de nuevo nos va a cerrar ahí algún interrogante sobre cómo van a ser la cosecha, perdón, y también cuáles van a ser los rindes finales, ¿no? Porque todos sabemos que los cultivos están listos para cosechar, se pueden aguantar un poco de agua, pero el agua en exceso, y sobre todo si llegan a subir un poco las temperaturas, puede incluso no afectar la calidad o hacer que empecemos a ver pérdidas de superficie. Claro, ahí la pregunta es, ¿afecta a la velocidad a la cual pueden entrar las máquinas, pero puede afectar al rinde final? Sí, sin lugar a dudas. Gran parte de la suerte de la producción, sobre todo en soja, ya está echada, ¿no? No hay, en el sentido de que las plantas ya se desarrollaron, es decir, que no va a afectar en el desarrollo, pero sí va a afectar en la calidad final del grano que se pueda cosechar. ¿Por qué? Porque estamos. Ariel, ahí te perdí el sonido. A ver si No, lo. A ver, ahí sí, te estoy escuchando de nuevo. ahí estamos, bárbaro. No, decíamos que efectivamente, si bien en la etapa crítica de desarrollo del cultivo ya pasó en soja, y el desarrollo aseguraba, por ejemplo, obtener, vamos a poner un ejemplo 40 quintales por hectárea en un campo determinado. La realidad es que esta situación climática lo que puede hacer es que si bien esos 40 quintales los tenemos ahí en la planta ya seca, no podamos entrar a cosecharlos y parte de la superficie de ese campo se termine perdiendo. Entonces donde podemos sacar 40, en realidad terminamos sacando mucho menos porque hay parte de la superficie que ya no la vamos a tener, o en Claro. definitiva problemas de calidad, porque los granos esos que están ahí empiezan a pudrirse, brotarse y a tener otro tipo, ¿no? de complicación. Entonces sí, podemos ver en algún punto comprometida el volumen final de cosecha de Argentina. Ariel, ¿qué pasa con el precio de los commodities de ambos o de los tres cultivos principales en función de que hay un conflicto latente a nivel mundial? Continúa la situación en Ucrania con temas fertilizantes, con temas en el caso de la guerra de Medio Oriente, de la urea. Digo, ¿cómo están los precios internacionales de estos commodities? Sí, la verdad es que toda esta situación de conflictos, ¿no? A nivel internacional ha pegado muy fuerte en los insumos. Eh, en la prolongación del conflicto, bueno, sigue haciendo que justamente veamos el petróleo disparado, los combustibles disparados a nivel internacional, y con esto también, en alguna medida, algunos derivados o insumos que requieren ciertas cuestiones o que se producen en zonas de conflicto, principalmente, que bueno, representan una proporción importante de los costos, sobre todo en maíz y en trigo. Entonces, todavía no hemos visto trasladarse positivamente el efecto de la guerra a precios de granos, si bien el trigo ha estado subiendo un poco, quizás por diversos factores que podríamos analizar, o vimos también que la soja
a nivel internacional fue subiendo un poco porque subieron los aceites, ¿no? Y también traccionó, o quizás un poco también el maíz por el etanol, el impacto no fue tan significativo como sí lo fue por el lado de los costos con la foto actual. Si bien todavía falta para tener que afrontar esos costos de insumos, ¿no?, de la nueva campaña, sobre todo en maíz, quizás en trigo estamos más cerca, la realidad es que ya se empieza a pensar en que va a haber un poco menos de área, por ejemplo, de trigo. Seguramente estos mayores costos van a hacer que el productor a nivel internacional, sobre todo acá en Argentina, pero también quizás en Australia, o quizás también lo veamos en algunas zonas de trigo de primavera del hemisferio norte, los productores tiendan a bajar un poco la cantidad de trigo que tenían pensada sembrar, precisamente por esta cuestión de costos, que poniendo estos costos en la tabla de márgenes, nos están dando números muy ajustados para el trigo para la nueva campaña, un trigo que pensamos acá en Argentina se empezará a sembrar a la brevedad y se cosechará en diciembre, enero de este año, ¿no? Así que posiblemente toda esta situación internacional, si se sigue manteniendo el esquema actual, donde pegó más que nada en costos y no tanto en precios, veamos una situación de menor área, a pesar de que los perfiles hídricos, con todas estas lluvias que hemos tenido, deberían ser bastante buenos para la siembra de trigo. Sin duda, Ariel, gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes, saludos a todos. Un gran saludo, Ariel Tejera, especialista en agro y lo que está pasando con los cultivos en nuestro país.